¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. El tema que corresponde a esta semana es la normativa en el uso del verbo. Nuestro propósito para la sesión de hoy será utilizar de forma precisa los recursos gramaticales, en este caso la normativa del verbo, que contribuyen al sentido del texto. Empecemos entonces hablando sobre la primera norma verbal. Esta norma nos dice que el verbo en segunda persona del singular del pretérito indefinido no termina en S. Es decir, si mencionamos la oración ¿por qué viniste tan tarde?, sería incorrecto. Lo correcto será decir ¿por qué viniste tan tarde? Fíjate la diferencia entre viniste y viniste. Otra oración sería dijiste muchas mentiras. Lo correcto será decir dijiste muchas mentiras. En la última oración nos dice la casa con la que siempre soñaste, ¿no? Y ahí te das cuenta del error. Lo correcto será decir la casa con la que siempre soñaste, sin una S al final. La segunda norma verbal nos dice que no es admitido el uso repetido de una forma condicional o potencial. Por ejemplo, si tenemos la oración si tendría hambre, comería, es incorrecto, porque estamos repitiendo la forma condicional tendría, comería. Lo correcto será decir si tuviera hambre, comería. Otra oración como ejemplo sería no me declararía si tendría miedo. Otra vez hay un uso repetido en cuanto a la forma condicional del verbo. Declararía y tendría. Lo correcto en todo caso será no me declararía si tuviera miedo. En la última oración dice si iría estaría muy feliz. Otra vez uso repetido de la forma condicional. Iría, estaría. Entonces lo correcto será cambiar. Si fuera, estaría muy feliz. Siguiente norma. Si la primera persona plural del subjuntivo va seguida del pronombre enclítico nos, entonces se omitirá la S. Por ejemplo, si tenemos la oración lavémonos las manos y los pies, te darás cuenta de que en este caso el verbo es lavemos, ¿no? Pero si le vamos a agregar el pronombre enclítico nos, entonces esta S se va a omitir. Ya no es lavémonos, sino lavémonos las manos y los pies. Lo mismo ocurre cuando decimos durmámonos que mañana es el examen. Obviamente el verbo es durmamos. Pero cuando le vamos a poner el pronombre enclítico nos, entonces esta S se va a omitir. Lo correcto será decir durmámonos que mañana es el examen. En el último ejemplo, incorrecto será decir dejémonos de mentir, ¿no? Aunque el verbo sea dejemos, hay que quitarle la S porque le estamos agregando el pronombre enclítico nos. Entonces lo correcto será decir dejémonos de mentir. Siguiente norma. Cuando el verbo haber se emplea para denotar la mera presencia o existencia de personas o cosas, es decir, acompaña a un sustantivo o a una frase nominal, va a funcionar como impersonal. Por lo tanto, se va a conjugar en número singular. Es incorrecto decir, por ejemplo, habían zapatos muy lindos. ¿Por qué? Este verbo haber está funcionando para indicar la presencia de un sustantivo. Por ende, en este caso tendría que ir en singular. Lo correcto será decir había zapatos muy lindos. Es incorrecto decir habrán muchas modelos en la fiesta.
Abraham está sirviendo como presentador de muchas modelos, que es una frase nominal, ¿no? Lo correcto será decir, habrá muchas modelos en la fiesta. Han habido algunos reclamos. Lo correcto será decir, ha habido algunos reclamos. Ahora, no debes conjugar los verbos irregulares como si fuesen regulares. Es, por ejemplo, incorrecto decir yo andé toda la tarde. En este caso, lo correcto será yo anduve toda la tarde. No es correcto decir no me doldrá las piernas, será no me dolerá las piernas. No me dea nada más, no dea, no me dé nada más. Tal vez me oya esta vez, no. Lo correcto será decir tal vez me oiga esta vez. Tampoco debes conjugar los verbos regulares como si fuesen irregulares. Es incorrecto, por ejemplo, expresar se enredó al recitar un poema. Lo correcto será decir se enredó, fíjate la diferencia, al recitar su poema, ¿no? Por ejemplo, me columpio solo. Lo correcto es decir, me columpio solo. No se debe alterar la acentuación de los verbos. Es incorrecto expresar ansio la paz en este mundo. No es ansio, es ansío la paz en este mundo. Es incorrecto decir, no sé si hayamos aprobado el examen. Hayamos aprobado el examen. Lo correcto es, no sé si hayamos aprobado el examen. Ahora veamos algunos verbos que presentan dificultad al momento de conjugarlos. Los verbos más conocidos a la hora de caer en error cuando los utilizamos son inmiscuir, que se debe conjugar como construir, desmembrar, que se conjuga como acertar, desollar, que se conjuga como contar, emparentar, que se debe conjugar como acertar, aducir, que se conjuga como conducir, y el verbo asir, que se debe conjugar como decir. Hay muchas personas que dicen inmiscuo, por ejemplo, en vez de decir inmiscuyo, construyo, o inmiscues. Incorrecto. Lo correcto será inmiscuyes, así como cuando conjugas construyes. Lo mismo ocurre cuando decimos desmembro, ¿no? Porque debes conjugarlo como acertar, desmiembro, así como acierto, ¿no? Desmembras, eso es incorrecto. Lo correcto es decir desmiembras, así como aciertas, ¿no? No se pierde el diptongo dentro de la palabra. En el caso de desollar, yo desollo, no, es desuello, así como yo cuento, ¿no? Tú desollas, así como tú cuentas, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los modelos que debemos seguir para poder conjugar estos verbos mencionados. Ahora, si nos referimos al verbo, lo correcto es decir haya y no haiga. Decir haiga es un barbarismo que se debe erradicar. Muchas personas siempre tienen la duda, ¿cómo se dice? Haiga, haya o haya. ¿O existe haiga? ¿No? Es una duda que siempre tenemos. Cuando tú dices ojalá haiga una fiesta mañana, debe usarse haya. Lo correcto es ojalá haya una fiesta mañana. No debes confundirlo con el verbo haya, que deriva de hallar. Por ejemplo, haya el sujeto en la siguiente oración, ¿no? Aunque no lo creas, existe el verbo haiga, existe el término haiga, pero no como verbo, sino como sustantivo que se usa coloquialmente con el significado de automóvil muy grande y ostentoso. Es decir, no existe haiga como verbo, pero sí existe como un sustantivo que se refiere a un automóvil muy grande y ostentoso. Entonces será correcto decir, quiero comprarme ese haiga, porque te refieres al automóvil grande y ostentoso. Ahora, hay un caso especial con los verbos licuar, evacuar y adecuar. Estos tres verbos terminados en cuar admiten dos formas de conjugación, como el verbo averiguar o actuar.
No obstante, aunque las dos formas pueden encontrarse en el diccionario, se da preferencia a la primera, es decir, se conjuga muchas veces como averiguar, que es el modelo para la forma culta. Es decir, lo correcto es licuó, licuás, licua. ¿No? Si lo conjugas como actuar sería licuó, licúas, licúa. Pero la forma culta es esta primera. Lo mismo ocurre con evacuar. Lo correcto será decir evacuo, evacuas, evacua, ¿no? Pero cuando lo llevamos a la conjugación de actuar será evacúo, evacúas, evacúa. Los dos se permiten, sin embargo la forma culta es la primera. Y lo mismo ocurre con adecuar. Lo correcto es adecuo, adecuas, adecua, ¿no? Aunque ahora se permite decir adecuo, adecuas, adecua. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre as con S y as con Z? As con S proviene del verbo haber, forma parte de los verbos compuestos. Por ejemplo, has traído tus cuadernos. Equivale a decir haber traído tus cuadernos. Pero as con Z es el verbo que deriva de hacer. Se utiliza en la forma imperativa. Haz tu tarea, alumno. ¿No? De hacer tu tarea, no de haber tu tarea, sino de hacer tu tarea. Y en ese caso se escribe con Z. Muy bien, nos vemos en la clase entonces.